Muy buenas tardes, acá estamos, Biblia abierta en Mateo, vamos avanzando en la lectura de este evangelio tan hermoso, tan amplio, tan lleno de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús hizo y de la visión. Eh, no nos olvidemos que estamos siempre muy atentos al autor del libro, porque eso también nos dice mucho. Y entonces este recaudador de impuestos que Jesús le dijo que lo siguiera y que no sabemos cómo dejó la vida, pero al poco tiempo se transformó en un apóstol, de manera que sí sabemos cómo él estaba cerca de todas las cosas eh, que Jesús estaba haciendo, salvo las que Jesús hizo solo con Pedro, Juan y Jacobo. Pero después, como Jesús les pidió de la transfiguración, les dijo que después de la resurrección podían contarlo, pero no hasta ese momento. Ahora, después no sabemos nada de Mateo. Mateo no aparece más en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Quizás él fue uno de los que tuvo que huir y estuvo en distintos lugares donde no tenemos eh, la recorrida de la apertura de iglesias, como por ejemplo lo que hizo el apóstol Pablo, Felipe antes, sí. Muy bien. Bueno, estamos en el capítulo 22, donde hemos visto una parábola muy interesante sobre la gente que no fue al banquete de bodas, el que no estuvo preparado para ir al banquete de bodas y el Señor lo echó. Eh, esos pequeños episodios como el que le fue a preguntar si pagaban impuestos o no pagaban impuestos y Jesús resolvió la cuestión con una sabiduría mostrándoles una moneda romana. Después el tema del matrimonio con los saduceos. Y sigue así el capítulo 22, versículo 34, con un comienzo de versículo, de una escena, pero que a veces uno no le presta mucha atención. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Los saduceos habían hecho la pregunta sobre la resurrección, Jesús les había contestado, les había enseñado, y los fariseos eran el grupo contrario, de manera que nunca había prestado atención. Se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Como había una gran grieta entre ellos, seguramente con gran alegría que Jesús les tapó la boca, pero no con eso se lo dejaron tranquilo, ¿no? Volvieron a Jesús. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. De manera que no había nada que los distintos grupos de maestros de la ley y fariseos se acercaban a Jesús sin que, ni los saduceos tampoco, sino para probarlo, para ver si iba a decir algo contrario a la ley. Le tendió una trampa con esta pregunta, miren, a Jesús fueron con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Perdón, pero eso era una pavada, porque ellos eran expertos, especialmente en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, en todas las leyes, ellos lo sabían perfectamente. ¿Y qué? ¿Jesús no lo iba a saber? Le respondió Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Primero, después siguió, no quedó ahí. Esto es Deuteronomio 6, sí, maravilloso capítulo de Deuteronomio, donde empieza Moisés, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó, y en el versículo 3 empieza
Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra. La promesa hermosa. Y en el 4, y esto es lo que contestó Jesús, dice de nuevo, escucha, Israel. Esto es para los judíos la famosa Shema. Y Shema quiere decir escucha. ¿Mm? Y entonces acá el 4, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? 6, 4, que sigue, es un larguísimo, larguísimo versículo. Jesús les relató lo que ellos sabían. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. No dijo Jesús, no sé si lo dijo o no lo tomó Mateo, porque en Deuteronomio dice, y con todas tus fuerzas. Y es, a ver, Marcos, sí, creo que sí, que sí, no está esto en Lucas. Marcos pone con todas tus fuerzas. No tenemos idea porque uno agrega alguna frase o no. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, y Jesús siguió enseñando, no paró solamente en el primero, y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y reconozco que muchas veces pensé que este era el segundo mandamiento, por supuesto que Jesús enseñaba, pero no parece muy propio del estilo de las leyes tan rigurosas. No, si esto está en el Antiguo Testamento también, a ver si lo tengo acá, o se me corrió, no, acá está, Levítico 19, 18, cuando estaba hablando, cuando Dios les estaba dando todas, pero maravillosas enseñanzas desde las de los 10 mandamientos hasta no andes difundiendo calumnias entre el pueblo, no alimentes odios secretos. Es maravilloso ese capítulo 19 de Levítico. Y en el 18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, era el sello cuando decía yo, el Señor. De manera que Jesús les recitó un versículo de Deuteronomio, el más conocido, y les agregó a ellos que de amor al prójimo, empezando por amor a Jesús, no tenían nada. Pero esto siguió, yo tengo un titulito acá y los titulitos a veces parece que fuera al día siguiente, no. Mientras estaban reunidos los fariseos, o sea, yo creo que podemos imaginarnos, ¿no? Primero estaban juntos hablando de, mirá, cómo lo dejó a los saduceos, y se acercaron a Jesús o lo llamaron, pero esto sí, acá, reunidos los fariseos, ahora Jesús les preguntó. Ahora Jesús intentó ir más al fondo. ¿Qué piensan ustedes acerca de Cristo? El Mesías, Cristo es el ungido, el Mesías que iba a venir. ¿De quién es hijo? Ellos sabían lo que dice el Antiguo Testamento. De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Qué impresionante. Es decir, cuanto más leemos, por ejemplo, los evangelios, nos damos cuenta de algo más. Esto lo tengo con las letras de Jesús en rojo, lo dijo Jesús, pero también es Mateo percibiendo esto. David, que hablaba por el Espíritu, lo llama Señor. Él afirma, y acá Jesús recita un versículo famosísimo del libro de los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Jesús estaba
diciéndoles el versículo 1 del Salmo 110, uno de los salmos mesiánicos, no del estilo como Isaías hablaba del siervo, no, esto era mesiánico de una manera casi velada, pero era una impresionante revelación. Así dijo el Señor a mi Señor, Salmo de David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces Jesús recita tal cual el versículo 1 del Salmo 110 y les dice, si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Evidentemente no era David el Hijo de Dios, sino que era Jesús el Hijo de Dios. Había pasado mucho tiempo hasta que se interpretara ese versículo y Jesús se los puso así delante para que ellos vieran. Dios no le podía decir a David, Señor. Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Pero es interesante porque tenemos la Biblia, la Biblia con las referencias. ¿Quién usó este versículo? Pedro. En la primera predicación después de Pentecostés, cuando ahí él tuvo las llaves para empezar la iglesia, está explicándoles y les dice a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ahí está la Trinidad, los que no saben cómo explicar la Trinidad, acá está, Hechos capítulo 2. El exaltado ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta es la escena que tenemos en Apocalipsis 4. Y hay otra cita también interesante de ese libro, lo vamos a hacer pronto, Hebreos. Hebreos 1.3 dice, no repite igual este versículo, pero dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y sigue ese primer capítulo de Hebreos maravilloso. Bueno, pero volvemos a Mateo. De manera que Jesús les presentó Deuteronomio 6, les presentó Levítico 19 y sacó el Salmo 110.1 que tanto Pedro como el autor de Hebreos lo tuvieron siempre como clave para presentar la realidad de que Jesús era el Cristo. Bien, capítulo 23. Bueno, capítulo 23 es muy duro, es muy difícil, pero son las cosas que Jesús había venido a hacer, a revelar la verdad y la justicia. Todo ese dúo de palabras que está tanto en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque sea duro de leer, que nos gusta leer cosas hermosas, actos maravillosos del Señor y ver su compasión y todo eso, acá tomó el papel de juez para hablarles. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacen todo lo que les diga. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan
cargas pesadas y las ponen sobre la espalda, pero ellos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantar las cargas, ¿no? Todas las obligaciones y todos los rituales y los legalismos, pero ellos no. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filatelias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Eso lo decía en Deuteronomio 6, que se ponían esas tiritas, ¿no?, llamativas, con palabras de la ley, todo exterior, todo por afuera. Se mueven por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Y solamente leímos 5 versículos, Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Qué impresionante esta declaración. Esto se lo está diciendo a sus discípulos. Un solo maestro, Jesús, rabí con mayúscula está acá. Todos ustedes son hermanos, ninguno sobre los demás. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre con mayúscula y Él está en el cielo. Ni permitan que lo llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Por supuesto que esto no está en contra de después cuando el Espíritu Santo derramó los dones, y entre los dones de la iglesia está el don de maestros y todo eso. Es otra cosa. Acá Jesús estaba hablando duramente de los que se hacían maestros. Y además él estaba diciéndole, hay un solo maestro, hay un solo rabí, ¿sí? Él estaba como antes que hemos leído, cuando Jesús dijo, y acá hay alguien más que Jonás, y otro caso que había dicho, tratando de que ellos entendieran, ellos tenían que entender que Él era el Cristo y que era el Mesías, ¿sí? El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Y Jesús explicó eso muchas veces, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Hace poco que lo leímos, de manera que Jesús seguía repitiéndolo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ellos estaban todo el tiempo rodeando a Jesús para perjudicarlo, para que la gente se alejara, especialmente los que lo seguían a ellos. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, le hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Eran evangelizadores los fariseos y maestros de la ley. Buscaban adeptos al judaísmo, ¿sí? Y fíjese que cuando los captan, Jesús les había dicho hipócritas, los hacen más hipócritas, ¿sí? Nuevamente acá y hemos visto cuántas veces Jesús habla del infierno. La palabra que usaba Jesús era Gehenna, ¿sí? Símbolo de un lugar, la Gehenna era el lugar donde se tiraba la basura, los residuos en las afueras de Jerusalén. Era un lugar horrible, seguramente se quemaba basura, de manera que es lo que se tomó como asociación de la enseñanza de Jesús, que reiteradamente hablaba del infierno como el lugar lejos de Dios donde irían los muertos. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien
pasa por el templo, si alguien jura, no veía bien, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Interesaba más el oro que nada. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos. Yo creo que ciegos es peor que hipócritas, ¿eh? Fíjense la gradación, como iba aumentando el juicio. Jesús era el rabí, el maestro, el Hijo de Dios. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ya acá estaba el nivel de enseñanza llegando al trono de Dios. Desde acá, ¿no es cierto? Desde el cristianismo uno dice, ¿cómo no podían entender? ¿Cómo no podían ver? Pero falta un montón todavía. Y sigue. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es impresionante, pero lo escucharon del Señor. No es que no habían escuchado. Esto es una pintura, esto es un cuadro de lo que significaba la religiosidad superficial, y Jesús llamó hipócrita. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y el plato, como lavarse las manos, los ritos esos, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Cada vez más fuerte, cada vez más radical Jesús en lo que él decía en su juicio. Y acá cambia, serpientes. Camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo.
Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, del justo Abel, el hijo de Adán y Eva, hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús estaba profetizando aquí lo que iba a pasar con la iglesia después de la resurrección de Jesús. Asesinato, crucifixión, todo. Sí, no era, según el planteo de Jesús acá, no era el imperio romano solo el que iba a matar a los cristianos, sino los judíos hipócritas, serpientes y todo eso, que eran los primeros que empezaron a perseguir y atacar a los cristianos. ¿De dónde tuvieron que salir expulsados? Y ahí empezó la obra misionera, pero eran porque empezaron a ser perseguidos desde las sinagogas. Y Jesús ya estaba profetizando acá todo lo que iba a pasar. El capítulo 23 termina con unas palabras de Jesús. Hemos hablado últimamente de la vida emocional de Jesús, porque en este momento Él tomó el papel del Dios justo para juzgar a los religiosos, pero ahora, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene el nombre del Señor. Y Jesús vuelve a mencionar ese versículo del Salmo 118, el que decían cuando llegó a Jerusalén. Como si hiciera un círculo, ¿no? Desde el momento que con gran alegría lo recibieron en Jerusalén, el pueblo que puso sus ramas de olivos, hasta decir que matas Jerusalén, símbolo del pueblo, ¿no? No era la ciudad, el pueblo de Jerusalén. Matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Creo que estas son una de las palabras más sentidas, más emotivas de Jesús, tratando de que haya un reconocimiento, un arrepentimiento. Y lo que sigue, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Estaba otra vez profetizando, iba a decir ya muy lejos, no. Más cerca estaba lo anterior, porque apenas la iglesia empezó a crecer y tenemos el libro de los Hechos acá al lado, apenas la iglesia empezó a crecer, los israelitas empezaron, pero más allá, después, en el año 70, el Imperio Romano decidió terminar con el templo y con Jerusalén, la gran destrucción durante el imperio de Tito. De manera que el Señor, que sabe todas las cosas, ya estaba anticipando lo que le iba a pasar a la iglesia y lo que le iba a pasar a los israelitas que quedaron en Jerusalén. Él estaba llamando, no era ninguna maldición, la profecía no es una maldición, él no los estaba maldiciendo, él estaba en capítulo 23, 37, 38, estaba clamando y llorando para que se arrepintiera y pudiera cambiar la historia. Bueno, y dejamos acá, porque ahora viene el capítulo 24, cuyo título en mi Biblia dice
señales del fin del mundo. De manera que vamos a meternos también en este capítulo difícil, denso, más cercano al Apocalipsis, pero Jesús quiso anticiparles todo, decirles todo, para que ellos supieran y para que los que se arrepintieran, porque acá había discípulos de Jesús escuchando, para los que se arrepintieran tuvieran la vida eterna. Muy bien, seguiremos con la palabra, que el Señor los bendiga.